9:06, 9:06. Seguimos en la plática con el gobernador del estado. ¿Tu reafiliación al PRD fue un mensaje político, Arturo? ¿Fue un deslinde con Morena y Andrés Manuel? ¿Fue una estrategia gubernamental? ¿Un decir, el gobernador tiene partido que lo defienda, por ejemplo, en el Congreso? ¿Y esto te hace el primer perredista del estado? Esto último de ninguna manera. La cultura del PRD no es la cultura del PRI. El PRI se formó desde el poder, recordemos, ni más ni menos cuando tomó la forma ya de los sectores. La CTM se convocó desde el gobierno y la CNC se convocó desde el gobierno, con un acuerdo presidencial. Ahí hubo confusiones entre lo que era el gobierno y el partido. De tal manera que son otras historias. El PRD surgió de una amalgama de fuerzas que venían luchando desde la izquierda, desde diversas perspectivas, tiene otra cultura de disciplina, tiene otra historia. Entonces lo que vale para el PRI no vale necesariamente para el PRD. No es la misma historia el PRI gobierno que el PRD gobierno. Evidentemente son cosas diferentes por historia, por convicción, por práctica política. Simple y sencillamente, Morena al día de hoy es como dicen los abogados, es un sujeto expectativa de derecho, es decir, un proyecto de partido, todavía no es un partido político nacional. Seguramente, estoy convencido de ello, la capacidad de convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, la organización que Morena ya ha ido teniendo, no surge ahorita espontáneamente, ya tiene un trabajo de varios años en todo el país, va a permitir que acrediten con creces los requisitos establecidos en el COFIPE, que deben presentarse estas acreditaciones en enero de 2014. Y el IFE tendrá de entonces a mayo que dictaminar si se cumplen los requisitos y luego entonces se otorga el registro, o si no se cumplen y luego entonces lo niega. En este segundo caso, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que negara el registro, todavía los promotores de Morena tienen el derecho de acudir al Tribunal Electoral para inconformarse y que diga la última palabra. Pero Arturo, las declaraciones de Romero del Valle, que a veces son un tanto cuanto belicosas con Morena y de algunos otros actores del PRD, pareciera que los está confrontando, los está llevando a la confrontación, cuando algunos lo que dicen es Morena y el PRD se van a necesitar. Así es, yo estoy convencido de ello. Chuy, yo soy producto de una coalición de 3 fuerzas políticas en la que también participó Morena. De algún modo ya estaba constituido, no como algo diferenciado del PRD, si bien muchos militantes del PRD lo eran de Morena, se han ido deslindando, algunos han decidido dejar el PRD, irse a Morena, otros no lo han decidido, otros seguramente nunca lo van a decidir. Es un proceso de tránsito, pero en el momento que existiera Morena, ya formalmente como un partido político nacional, seguramente nos vamos a necesitar las 3 fuerzas políticas precedentes más Morena, ya como partido. Tendría que ser una coalición de 4, porque ya se ha probado que divididos, pues no le ganamos al adversario de enfrente, por más diezmado y por más que la alternancia lo podría haber afectado, de tal manera que yo no lo veo como que sean opciones mutuamente excluyentes, ¿no? Ahora, el PRD ha calificado a los gobiernos priistas de prigobierno. ¿Será un PRD gobierno? No, no lo es. Te reitero, por historia, por su estructura y composición, por la correlación de fuerzas en sus órganos de dirección, ni ellos están dispuestos, ni yo tampoco lo he pretendido, ¿no? Yo reconozco al PRD como el partido de origen, estoy orgulloso de ser perredista y no solo orgulloso, reconocido de que me abrieron las puertas la primera vez para ser candidato externo, Chuy, ni tan siquiera era yo militante. Ya siendo senador, en octubre de 2007 me afilié formalmente al PRD y ahora lo que hice pues fue renovar mi credencial en la reafiliación que estableció el partido. El tema del Congreso, el gobernador
¿Tiene diputados que defiendan su proyecto de gobierno? Digamos que tiene grupos parlamentarios aliados, claramente el del PRD, el de Movimiento Ciudadano, el de el Partido del Trabajo, y te diría que hay algunos diputados de otros partidos que en algunas acciones han votado con estos grupos parlamentarios algunas iniciativas que yo he presentado al Congreso, pero no he buscado tener un grupo parlamentario nuñista, no se trata de eso, se trata de acompañar al Ejecutivo en acciones positivas para Tabasco. A veces han tenido grandes pifias en el Congreso, a veces se han equivocado, han tenido errores, etcétera. Esto habla ¿qué? De lo que decías también en relación a tu gabinete y que se refiere a novatez o a falta de oficio o a falta de preparación, o qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que tiene que hacer el Congreso del Estado para estar a las alturas del momento y de la circunstancia. Yo creo que hay un poco de todo eso, Chuy. O hay que cambiar la directiva. Sin lugar a dudas, yo creo que es un asunto de pago de noviciado, de curva de aprendizaje. Recordarás tú que el PRD en 2 ocasiones anteriores, siendo oposición, llegó a tener mayoría en el Congreso, y en 2 ocasiones se la quitaron con la compra de diputados, de tal manera que el PRD también, habría que acreditar, no había ejercido el gobierno del Congreso local. Ahí de entrada te diría que habría una especie de pago de curva de aprendizaje, de noviciado. Y las ambiciones que también están por parte del mismo PRD al aceptar la compra. Algo que yo he dicho y que lo he dicho al interior de los órganos de mi partido y que no tengo empacho en comentar aquí públicamente en la oportunidad que me brindas, que es que para integrar un Congreso se necesita integrar 2 elementos fundamentales: representatividad y eficacia. No siempre van de la mano. Por ejemplo, representatividad te la puede dar el líder más popular, el que más votos te da, pero probablemente si a ese líder popular lo pones a legislar, pues no tenga la formación jurídica, el conocimiento económico, la orientación política para hacer un trabajo legislativo profesional, y más no habiendo reelección en el país, de legisladores por lo menos. Entonces pues se improvisa, va a depender de sus asesores, pero bueno, si no escogió a los asesores adecuados porque no los tenía a mano, no están dentro de su formación, pues a lo mejor el grupo parlamentario tendría que tener un cuerpo de asesores profesionales que lo apoye, porque desde luego la idea del Congreso, la primera es que sea representativo, pero requiere eficacia, y no siempre, reitero, van de la mano. Hay garbanzos de a libre, que son gente que te ganan, arrollan en una elección y pueden ser muy eficaces en el trabajo parlamentario, pero son, reitero, garbanzos de a libra. Generalmente la gente o se ha dedicado a construir un liderazgo o se pone a estudiar y no gana un voto. Te puedes encontrar a doctorados en economía, doctorados en derecho, doctorados cero popularidad, pero los mandas a ganar votos y no ganan uno solo. Esa era un poco la idea en algún momento, de que los de representación proporcional pudiesen ser gente más preparada para el hacer ese trabajo, ¿no? parlamentario. Yo he mencionado muchas veces, y en esto de ninguna manera pretendería yo estar nostálgico del PRI, pero las cosas que se hacen bien hay que aprenderlas. Yo estuve en el PRI, fui secretario particular de un presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tuve 7 años en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y recuerdo que cuando venía la elección del Senado se decía, a ver, es la Cámara pues que tiene 2 senadores en aquel tiempo por entidad federativa, es la Cámara de Seguridad del presidente, debe ser un político cercano al presidente, es la Cámara de la política internacional, debe saber inglés, es la Cámara de las relaciones internacionales, de los tratados, debe haber un internacionalista, es la Cámara de los tratados de doble tributación, de libre comercio, debe haber un economista que sepa de eso, y debe haber un
abogado constitucionalista federalista porque es la Cámara del Pacto Federal. Y después que entren los sectores, el agrario, el obrero, el popular, pero ya tuviste 5 por lo menos que fueron escogidos por su perfil. Esto a veces en el PRD no ocurre. Se busca a la gente que garantice... ¿Solamente a veces? La votación. El que dé más votos, porque primero, antes de ser legislador, hay que ganar la elección. Y tiene lógica. No digo que sea irracional, es correcto. Pero la elección va a durar 6 meses. La campaña, ahora 2 meses, 2 meses y medio, según lo que diga la ley. Y el periodo de legislador va a durar 3 años. Entonces los partidos tienen que escoger gente representativa que gane elección y gente eficaz que haga el trabajo legislativo y que debata. Porque los asesores, por más esfuerzos que hagan, no van a poder sustituir en el voto, en el argumento, en el debate al legislador. Entonces hay que buscar preparar más a los cuadros de los partidos y eso los va a ir obligando en la medida que haya vida intensa en el Congreso. El tema de la directiva es una decisión de los grupos parlamentarios que yo respeto. Vamos a ir a una nueva pausa. Yo creo que otra vez nos vamos a quedar con muchos temas pendientes, a pesar de que hemos abordado varios. Pero ahora regresamos porque creo que también es importante volver a hablar un poquito acerca de los últimos acontecimientos con el OSFE. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos, verlos jugar,